Bueno, continuando con nuestro espacio, Enlace Semanal, tenemos ahora el honor y el placer de compartir con un gran amigo, un destacado profesional de la economía, uno de los principales dirigentes cooperativos del país, un hombre que ha abrazado la causa del sistema cooperativo y la defensa de este. Y entonces hoy lo hemos querido invitar para compartir con él sus opiniones en torno a todo lo que se espera de aquí en adelante, cuando ya dentro de 2 meses, más o menos, 2 meses y algo, haya un nuevo inicio del gobierno por 4 años más. Está con nosotros el licenciado Eddie Samuel Álvarez, economista, como decíamos, y cooperativista. Buenas noches, Eddie, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí en Enlace Semanal. Para mí siempre es un espacio en el que me deleito con tus invitados. De manera que para mí es un placer estar contigo aquí, José. Gracias, Eddie. Nos gustaría, Eddie, que empecemos hablando acerca de la situación económica del país. Sabemos que hemos tenido, qué sé yo, algunos inconvenientes con las exportaciones, sobre todo Haití, que es nuestro segundo principal importador. Sin embargo, escuchamos al presidente hablar de que ha aumentado en un 23% las exportaciones en los últimos años y que esto significa una especie de récord que hemos tenido. Y nos gustaría que tú nos digas el panorama económico, cómo tú lo ves, cómo ha ido después del proceso electoral, qué expectativas tenemos. Sí, es conveniente uno iniciar haciendo una especie de panorámica de cómo se entiende la economía conceptualmente. La economía es un asunto de mercado, de oferta y demanda, tanto en los servicios como en los productos, como en las acciones de la gente. ¿Qué está pasando en el mundo? Cada día la explosión demográfica es mayor. Al ser mayor la explosión demográfica, hay más gente que demanda alimentos, que demanda servicios, que demanda educación, que demanda una serie de condiciones para poder estar a tono con la sociedad. Pero al mismo tiempo hay un interés de la población de que hayan menos indigentes y que esa indigencia la vaya mitigando el Estado dominicano, el Estado del país que se trate. En ese sentido, en la economía vamos a observar crecimiento de precio continuamente. Crecimiento de precio, ¿por qué? Si tú te colocas en el pasado, que en la era de Trujillo, dice alguna gente, eran a 2 por chele la... Yo había escuchado cuando carajito, sí. una cuestión de que, no, cuando Trujillo, la vara de longaniza era chele. Una vara de longaniza a chele, pero vamos a ver, ¿qué población existía cuando Trujillo? Eran menos de 2 millones de personas. Menos de 2 millones de personas en República Dominicana. Pero ¿qué población existía en el mundo? En el mundo eran menos de 2.000 millones de personas. Entonces, hoy la población del mundo es casi 8.000 millones. Casi 8.000 millones. Y la población de República Dominicana está en casi 11 millones de personas. ¿Qué implican? Que hay que buscar más, que hay que producir más, que hay que hacer más cosas para alimentar a más gente. Consecuentemente, la economía en República Dominicana ha estado supliendo la demanda de la población en la medida que ha habido crecimiento económico. No así desarrollo económico, porque el desarrollo económico implica un cambio no solamente en la variable cuantitativa, es decir, en las cantidades, sino que implica un cambio también en las
condiciones de vida, en las cualidades, en el nivel de entendimiento del propio mundo que vivimos, de esas variables que se van presentando, y en más que nada en los niveles educativos de la gente, que sea capaz de generar su propia autosostenibilidad, En ese sentido, en la medida que fomentamos mejores niveles de educación, mejores niveles de producción, que propiciamos recursos para la investigación, para adecuarnos a ciertas condiciones tecnológicas, la economía puede dar mejor respuesta a las necesidades que demandan los mercados. De manera que en República Dominicana, pese a todas las crisis que se generaron con la crisis de suministro que se dio por la crisis de los contenedores en China, con la crisis de la parálisis de los barcos, del transporte marítimo, más que nada, y con los consecuentes efectos que ha tenido la guerra de Ucrania con Rusia en República Dominicana, ha afectado, el caso ruso, ha afectado por la cantidad de turistas rusos que venían a República Dominicana. En el caso de Ucrania, por la cantidad de productos agrícolas que genera Ucrania o que generaba Ucrania y que suplía a gran parte del mundo. Esto implica que al limitarse esa oferta, necesariamente en el mundo los precios se han disparado. Así es. República Dominicana tomó la decisión de anticiparse, aún con la pandemia, a un apoyo a 0 tasa de interés al sector agropecuario, que ha dado una respuesta adecuada a tener un mercado abastecido. Y es mejor un mercado abastecido a que no aparezcan los productos a ningún precio. No, eso es así. Entonces, el mercado agropecuario en República Dominicana ha dado una respuesta clara, precisa, para la sostenibilidad del país, que ha permitido también que se importe menos para apoyar el área turística en precio de más o menos asequible a ese turismo. No, y el impacto que tiene el que ese turismo demande esos bienes aquí, en el sentido de que en la medida en que nos demandan más productos agrícolas e industriales, el sector turismo, los hoteles, eso crea empleos y va a reducir también la importación de productos para suplir las necesidades de ese sector. Eddie. Tú sabes que hay unos commodities que son fundamentales, que se importan. La gente piensa que nada más es el petróleo, la gasolina, los combustibles, pero está el arroz, es un commodity, el trigo, el maíz, que son variables de alimentación en el mundo. Y obviamente, que aquí se consumen mucho. En América Latina. Aquí, sobre todo, el maíz que no lo producimos, el trigo que no lo producimos, y cuánto trigo comemos y cuánto maíz comemos. Porque arroz por lo menos producimos un poco. Arroz se produce un poco, pero en el maíz hay que importarlo. Totalmente. Entonces los derivados de esos productos tienden a incrementarse en la medida que las condiciones externas se limitan. Pero tú me preguntabas de las exportaciones. Sí, sobre todo Haití, que sabemos que por la situación que se produjo el año pasado, se redujo la demanda desde allí, y sin embargo hemos visto que el comportamiento hacia otros mercados ha respondido como nos esperábamos. Sí, fíjate que estamos viendo el nicho mercado haitiano como el fundamental, pero las limitaciones en la frontera nos obligaron a buscar otros mercados en la cercanía.
en las islas del Caribe. Del CARICOM. Sí, en Aruba, en Curazao, en todo eso. Y República Dominicana de buenas a primeras se convierte en suplidor de esas islas, lo que ha apoyado un crecimiento en los niveles de exportación. Yo digo que las limitaciones, los obstáculos que se presentan en un área, en economía se busca salida por otra vía y obliga a descubrir mercado. Y qué bueno que estamos descubriendo mercados, porque así, perdón, cuando Haití se estabilice, nosotros somos los suplidores naturales de ellos y entonces eso hará también que las exportaciones, pues, al dinamizarse la demanda ya, aumenten nuestras exportaciones. Sí, permiten un dinamismo en el crecimiento de las exportaciones dominicanas. Eso es así. Eddie, estamos abocados a una serie de transformaciones, de cambios, a una serie de reformas. Hemos escuchado al presidente de la República hablar de la reforma constitucional. Hay unos aspectos que ya él había tocado anteriormente. Ahora ya él tiene por lo menos la capacidad legislativa para que ese proyecto pase. Lo hemos escuchado hablar de consensuar, que eso es lo ideal, que la sociedad en sentido general pueda socializar los diferentes aspectos que tocaría esa reforma, pero hay otras reformas también que son inminentes, y está la reforma fiscal que viene posponiéndose desde el 2015 y que ha llegado un momento en el que ya prácticamente todos los sectores están claros en que hay que asumirla, y aparentemente existe también la voluntad del presidente de la República de que así sea. Y como economista me gustaría escuchar tu opinión en torno a cuáles son los aspectos que tú entiendes que debe tocar esa reforma y el esquema que se debe utilizar para socializarla, discutirla y entonces poder llevarla al Congreso y aprobarla. Mira, Cerda, muchas personas la hemos escuchado a veces con ideas opuestas a lo de la reforma, pensando que lo que hay es suficiente, pero ningún proyecto humano es suficiente, siempre es perfectible, siempre podemos buscar mejores condiciones a través de lo que hay. Y podemos entender que también en lo que hay sectores que están discriminados o no están señalados dentro de las condiciones que debe dársele. Yo participé durante 3 años consecutivos en un proyecto de la académico en la Universidad Sergio Arboleda de Colombia sobre la constitucionalización de algunas leyes. Ellos tenían era de proyecto de transformación de las constituciones, algo así más o menos era el título. Y durante esos 3 años fuimos observando cómo las constituciones, en la medida que iba pasando el tiempo y que los hechos iban revelando alguna falencia, había necesidad de poder reformarla. En el caso de la Constitución de la República Dominicana, yo pienso en mi estatus de cooperativista, que todavía es insuficiente lo que se ha señalado constitucionalmente para un sector cooperativo que tiene alrededor de 2.200.000 miembros en República Dominicana, lo que implica que hay un segmento de la sociedad implicado alto en este tipo de actividad económico-social que requieren algunas facilidades, igual que otros sectores de la vida nacional que tienen una población inferior a la que tiene el cooperativismo. En ese sentido, nosotros creemos
en que constitucionalmente hay que señalar aspectos como la promoción, el fomento, la solidaridad del Estado también con el sector cooperativo, constitucionalmente. En otras áreas, la representatividad ante sectores específicos que están en muchas leyes, pero especializado para determinados sectores, también debe especializarse que el cooperativismo esté presente como un sector de incidencia social y económica. Y eso implica que comencemos a abocarnos a discutir aspectos que son nodales en la representación. Si la representación se hace por participación social, que tenga la debida representación social. Si las representaciones se hacen por peso económico, que también tenga la representación por el peso económico. Y si es por el nivel de incidencia en sectores carenciados, también el cooperativismo, esos son los nichos de actuación por donde debe estar presente en muchas áreas de atención o de discusión de proyectos como el Consejo Económico y Social, que debe tener un representante directo por el peso que tiene ante la población. Debe tener representación en la formación de la educación. Y de hecho, en la Ley 28, que ha brillado por su no aplicación, la Ley 28 establece el imperativo de que se aplique en el primero y segundo año de final de la escuela básica y de la escuela media, la educación cooperativa, y nunca se ha aplicado, y es el momento para que se puedan aplicar legislaciones de esta naturaleza que fomentan la gestión colectiva eficiente y además que fomentan el espíritu democrático de la sociedad. Qué bien. Entonces la Ley 28 establece que a los estudiantes del nivel medio y de la primaria hay que darle educación cooperativa. Sí, que debe tener una asignatura de enseñanza cooperativa. Que a la gente ¿Qué ha pasado aprenda, ahí, Eddie? La poca disposición. Porque incluso hemos tenido ministros que han sido muy cooperativistas. Bueno, ha sido más un señalamiento verbal que un interés de ajustarse directamente. Nosotros deseamos que los ministros de educación puedan reunirse con sectores de integración del cooperativismo para comenzar a confeccionar un tipo de currícula que pueda ser factible aplicarse tanto en la tanda extendida, que ha tenido algunos baches por falta de asignatura. Exacto. Que se comience a preparar un grupo o un número de profesores en cooperativismo para que puedan enseñar principios, valores, que enseñen democracia cooperativa, gestión colectiva, que enseñen en qué consiste la autonomía y la independencia del sector cooperativo, que enseñen cómo se integra la gente aun cuando tengan diversidad o disparidad en las ideas, cómo buscar coincidencia o consenso en aplicar las mejores prácticas en un sector o en una empresa de gestión colectiva como las cooperativas. Qué bien. Eddie, ya en el orden de lo que sería la reforma fiscal, me gustaría, porque hemos escuchado a muchísima gente dar opiniones
Hay gente que ya ha lanzado el listado de los aspectos que entienden que debe de incluir la reforma fiscal. Y algo en lo que todos estamos claros es que debe ser una reforma primero consensuada. Estamos claros en que vendrán grandes debates porque todos los sectores van a tratar de que esa reforma no los toque para sacrificarlos un poco más. Nadie está dispuesto a sacrificar más. Entonces nos gustaría escuchar de ti cuáles son los aspectos que tú entiendes, así a grosso modo, que no deben quedarse en esa reforma y que son los nodales en ese aspecto. Sí, mira, en cuanto a la reforma fiscal, la persona o las empresas o las instituciones o los gremios buscan anticiparse con propuesta a que la que vengan no puedan afectarle. No puedan afectarle. El Estado Dominicano, como un ente político, busca que la reforma tengan el menor grado de impacto lacerante hacia la población porque le quita capital político. Y los sectores que prefieren subvenciones, que prefieren subsidios, que buscan que el Estado le dé mayores subsidios. Claro. La reforma tiene que buscar un equilibrio en el sentido de que los sectores que pueden y tienen la capacidad de sostener con mayor tranquilidad el Estado Dominicano participen de manera más decisiva, que los sectores más carenciados se incorporen a labores que puedan generar también una participación de sostenibilidad a ellos, pero también de la sociedad, porque la sociedad requiere una participación de todos en la construcción de una mejoría para disfrutarla colectivamente. En ese sentido, una reforma tiene que buscar que el gasto sea lo más prudente posible y que las acciones del ingreso se inviertan con un efecto positivo de menos, de que no se pueda ir por ningún otro lado. Es decir, que busque que haya una inversión lo más directa y evaluada posible y que el grado de impacto sea el mayor posible para la población en torno a que propicie condiciones para la productividad, que propicie generación de bienes y servicios suficientes y que afecte lo menos posible a quienes cargan siempre con el peso pesado de toda la reforma, que por lo general es la clase media. Por lo general bueno, es la clase media. A los roneros sí, ahí gritando ya. Porque se anticipan por esa situación. No, y es bueno, porque sí, así ellos están expresando lo que podría afectarles, pero el gobierno, al final de cuentas, las autoridades que son las que van a tomar las decisiones, sopesarán, bueno, de todos los sectores, cuáles son los que están en más capacidad de sacrificar, a cuáles les hemos dado que no han retornado. Eso es verdad. Eddie, finalmente ya me dice Teno que tenemos que irnos. Un mensajito a nuestra gente. Bueno, enlace semanal es un punto importante para uno señalar que la cooperación de la población es importante en la mejoría de las condiciones de vida del entorno donde esté. Que la cooperación es importante para generar sinergia productiva en la familia y en la gente de manera directa. Por eso los invito
a que se afilien a cooperativas, a que hagan vida en las cooperativas para apoyarse económicamente en su proyecto de vida, en su proyecto económico, en su proyecto de participación familiar. El cooperativismo sigue siendo una vía expedita para la mejoría de las comunidades y de la sociedad. Los invito a que hagan cooperación. Muchísimas gracias, Eddie. Hemos conversado con el licenciado Eddie Samuel Álvarez, economista destacado de nuestra ciudad, presidente de la Federación de Cooperativas del Cibao Central, FECOPCEN. Así que gracias, Eddie. Siempre, José. Continuamos en Enlace Semanal.